de donde venimos a depositar nuestras cargas al Señor y además donde empezamos una semana. Y qué bendición que podemos empezarla acá en la casa del Señor. Amén, hermanos. Ahí sentadito busque ahí en su Biblia el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a estar meditando del 13 al 16. Mateo 5 y versículo 13. ¿Lo tiene, hermanito? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de su Hijo y su Santo Espíritu. Solo vamos a leer el versículo 13 y ahí oramos. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, ni para ser echada fuera, ni hollada por los hombres. Oramos. Bendito Dios, gracias. Una vez más, Señor, gracias. Porque podemos, Señor, estar un día domingo, Señor, acá en su casa. Señor, bendice a mis hermanos que fielmente, Señor, están acá para darle la honra y la gloria al único que se la merece, que es usted. Señor, bendiga a mis hermanos que están conectados por las redes sociales. Señor, que esta mañana, Señor, podamos aprender, Señor, de su palabra. Señor, me despojo de toda humanidad, Señor, para que sea usted usando mi vida, mi mente y mi corazón, Señor, y que podamos, Señor, escuchar su palabra esta mañana. Señor, gracias, porque todo eso lo pedimos en su bendito nombre. Amén y amén. El tema de esta mañana es: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. En nuestro país, hermano, hay un lugar, varios lugares donde hay salineras, le dicen, así se llaman los lugares donde están fabricando la sal. Y uno de los lugares de estos es el Cantón Piedra Blanca, departamento de La Unión. Una tan sola vez tuve la oportunidad, quizás ya cuando tenía unos 16 años, 15 años, tuve la oportunidad de visitar una salinera. Y hermanos, los que trabajan allí hacen como unos estanques enormes. Y luego el agua, de que ya tienen retenida bastante agua, comienzan ellos a filtrarla, a purificar el agua. Luego, hermano, la pasan a unos lugares donde son terrenos donde ellos ponen como un plástico para que el agua quede ya para poder convertirse en sal. Y yo viendo eso, hermano, es tremendo como las personas que trabajan haciendo ese producto que es tan necesario en los hogares. Si usted se ha fijado, si en la casa no hay sal, hermano, ¿cómo, hermano, nosotros vamos a darle sabor a nuestros alimentos? Y hermanos, ahí trabajan, hermano, en el tiempo del verano, en el sol, hermano, como usted no se imagina. Usted sabe, en la Unión, aquí en Oriente, hace un calor terrible, 40 grados. Y hermanos, ahí están trabajando estas personas en las salineras. Y le digo, hermano, ellos tienen su piel tan morena porque están trabajando. Hermano, el reflejo de la sal, eso daña también. Entonces ellos, hermano, tienen su piel tan morena porque trabajan todo el día, viendo si la sal, removiéndola para que ya se vaya quedando, el agua se vaya evaporando y va quedando la sal. Mira qué bonito ese proceso. Si algún día usted tiene la oportunidad de visitar una salinera, vea, hermano, qué bonito es cómo llega a nuestros hogares la sal y el proceso que le dan a la sal. Hermanos, una de las cosas, hermano, importante en nuestras vidas es, hermano, cómo la sal sirve para conservar alimentos. También sirve para darle sabor a los alimentos. Oiga esto, hermano, para fortalecer las células de la piel y limpiar los poros. Imagínate todo lo que sirve la sal. También tiene magnesio
elimina los residuos tóxicos, hermano, imagínense. Cuando usted y yo vamos al mar, esa agua es medicinal. Entonces, hermano, y comienza diciendo la palabra del Señor. Acá, hermano, lo que hemos leído, estamos dentro del Sermón del Monte. Recuerdes, hermano, de que esta palabra en Mateo del 5 al 6, al 7, están el Sermón del Monte. Y nuestro Señor Jesucristo aquí viene hablando, hermano, de varios subtemas. Y aquí, hermano, está hablando y dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. En este momento, hermano, sus receptores eran la multitud y los discípulos que estaban ahí. Pero ahora es para nosotros. Nos habla a nosotros y nos dice a nosotros: ustedes los cristianos son la sal de la tierra. Hermano, nosotros somos los que tenemos que conservar, hermano. Pero ¿cómo vamos a conservar un cristianismo limpio, hermano? Como estaba hablando nuestro pastor, una sana doctrina. Primeramente, hermano, que nosotros leamos la palabra del Señor. Si usted y yo no lee la palabra del Señor, hermano, fácilmente cualquier persona le va a decir algo que no está en la Biblia y usted lo va a creer. Si usted no ora, hermano, y le pide la dirección al Señor para poder entender su palabra, ¿cómo, hermano? Y por eso dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Imagínense, hermano, cómo comienza diciendo. Nosotros, hermano, somos los hermanos los que tenemos que llevar esa palabra, conservar esa palabra en oración. Aquí tenemos un culto, hermano, el día lunes en la tarde, a las 2 de la tarde. Hay un culto, hermano, donde venimos a orar los días lunes. Y si usted quiere escuchar la Radio Bautista todo el día lunes, hay ayuno y oración. Y cada 45 minutos, hermano, hay una lectura de la palabra, hay una reflexión y hay oración. Entonces, hermano, nosotros, para darle sabor a la vida cristiana, tenemos que ser hermanos de lectura y oración. Y si no, ya va a ver cómo dice más adelante. Y dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Y una de las cosas importantes, hermano, es que sirve para conservar. ¿Cómo nosotros, hermanos, nos vamos a conservar en pie de lucha en el cristianismo? ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra del Señor, congregándonos. Si nosotros, hermanos, tenemos una lectura de la palabra del Señor diaria, y usted puede leer la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted puede tener una meditación en su casa, usted solito. Primero, hermano, dígale: Señor, yo quiero entender lo que dice tu palabra hoy. Y usted comienza a orar y a leer la palabra del Señor. Y yo le aseguro, hermano, que en términos de 3 meses, hermano, su vida va a ser diferente. Porque usted va a conocer de la palabra. El Señor lo va a ir guiando a usted en la oración, en la lectura de la palabra. Y usted va a poder conservar esa fe que usted tiene en su corazón, esa confianza. Pero ¿cómo, hermano? Leyendo la palabra del Señor y orando. Y por eso dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros, hermano, nosotros como hijos de Dios somos los que tenemos que conservar este mundo, hermano, que está perdido, hermano. Si usted está fijado, hermano, hay mucha gente que no quiere nada con Dios. Pero nosotros somos, hermano, los que tenemos que conservar la palabra del Señor. Y también dice que es
para darle sabor a los alimentos. ¿Cómo nosotros le vamos a dar sabor a una vida cristiana? En oración. ¿Sabía usted, hermano, de que una de las cosas importantes en la vida es una comunicación con el Padre? Si usted, hermano, y mi amigo que nos escuchan y hermanos que nos escuchan, usted no platica con su Padre terrenal, hermano, nosotros, hermano, yo ya tengo mis años y cuando yo veo a mi papá, yo platico con él y a veces pasamos, ¿qué? Hora y media platicando con él. Y yo le digo, papá, mire, esta situación estoy pasando, dígame, ayúdeme, ¿cómo puedo hacer esto? Porque él es mi Padre terrenal y como él ha vivido ya mucho tiempo, tiene consejo para podérmelo dar. Pues sí, mi papá tiene 80 años, más de 80 años. Entonces él ha tenido un caminar bastante. Y yo le digo, papá, mire, esta situación que estoy pasando, dígame cómo la solucionó usted. Y él tiene consejo para mí, porque ha vivido. Y así es, hermano, nosotros. La vida espiritual, hermano, tenemos que tener esa oración, esa lectura de la palabra del Señor. Usted, hermano, váyase a los proverbios, hermano, ahí va a hallar consejos para la familia, consejos para los hijos, pero siempre ore. La oración es importantísima, hermano. Yo le decía a un hermano y escuchaba ahí por la televisión y decía esto al hermano: nosotros los cristianos, y máximo para los que anunciamos las buenas nuevas de salvación, los que predicamos, es obligación leer la palabra del Señor. Si, hermano, si nosotros no leemos, hermano, ¿cómo, hermano, vamos a venir aquí a decir algo que no conocemos? Y usted es necesario que la lea también, porque puede ser que alguien venga acá y diga algo que no está en la Biblia y usted diga amén. Pero usted tiene el Espíritu Santo, usted ha orado, usted sabe que lo que se diga acá es la palabra del Señor o no es la palabra del Señor. Y por eso dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Y oiga lo que dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? O sea, hermano, si la sal, hermano, no estuviera, si nosotros somos los cristianos los que tenemos que darle sabor a este mundo sin sabor, ¿o no ha escuchado usted que dice la gente: ay no, otra vez a la iglesia, otra vez al culto, otra vez a la oración? Y cristianos, ¿o no le ha dicho a usted alguna vez? A mí sí me lo han dicho: mira, y ustedes solo en la iglesia pasan. Pero lo que ellos no saben, hermano, que nosotros hemos encontrado el sabor, hemos encontrado a nuestro Señor. Y nosotros tenemos que decirle a esas personas: no sabes lo que te estás perdiendo. No sabes lo que te estás perdiendo. Te invito, vamos a la iglesia. No te digo que los problemas se van a terminar, pero ya no vamos a estar solos porque Dios está con nosotros. Eso, hermano, eso tenemos que hacer nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, y hace una pregunta: ¿con qué será salada? Pero si, hermano, imagínese, se le acerca a una persona que no conoce de Dios y le dice: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Por allí, fíjate, allí. Y va a decir: bueno, y este va a la iglesia, y ¿cómo puede que esté así? No puede ser, hermano. Nosotros tenemos que decirle: en victoria, estamos adelante, vamos adelante. Y entonces allí es donde las personas que no conocen de Dios van a querer estar acá o en otra iglesia. Pero si nos ven unos cristianos que no le damos sabor a la iglesia, que no le damos sabor al evangelio, por eso dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Oiga, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En otra traducción dice:
solo sirve para ser echada en la calle y la que la pisotee en nosotros. Entonces, hermano, nosotros somos los que tenemos que darle sabor, conservar. Hermano, nosotros, hermano, tenemos que ser los que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Orando por esos misioneros que este día, hermano, si usted no lo sabía, todas las iglesias, incluyendo la iglesia central, mandan misioneros a los pueblos. Y nosotros tenemos que orar por esos misioneros para que lleven la buena nueva de salvación. Y dice ahí en el Evangelio de Lucas 14:34, búsquela ahí conmigo, Evangelio de Lucas 14:34. Dice la palabra del Señor: buena es la sal, mas si la sal se desvaneciere, se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dice, buena es la sal, mas si la sal se desvaneciere, se hiciere insípida. ¿Cuántos cristianos insípidos hay? ¿O cuántos cristianos insípidos sabemos? Como le decía, hay muchos hermanos que le dicen, y mira, ¿y cómo está en la iglesia? Allí más o menos. No, hermano, dígale, Señor, yo estoy bien. Vamos a la iglesia. Vamos a ver. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que darle sabor a la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y ahora los dice a nosotros, nosotros somos la sal de la tierra. Y por eso dice ahí en Lucas 14:34, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida. Imagínense, yo no sé usted, pero no he probado ni una sal que sea sin sabor. Todas las sales tienen su sabor. Vaya, ahí está, imagínense. Dicen las personas, uy, esta comida, bueno, la comida que le dan en los hospitales a uno, verá que sin sabor, verá, sin sal. ¿A quiénes les gusta la comida sin sal? Sin nada, así. Hermano, nosotros los cristianos somos los que tenemos que darle sabor a esa vida espiritual. En oración, todos los días tenemos que tener ese momento de intimidad con nuestro Señor. Y que cada día nosotros vayamos creciendo en la lectura de la palabra. Y dice la palabra del Señor allí en Marcos 9:50, también más adelantito, atrasito, Marcos 9:50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Imagínense, hermano, ¿cómo lo viene diciendo? Por eso le comenzaba diciendo, nosotros los cristianos somos los que tenemos que darle sabor a la vida cristiana. Y dice allí, mire, el final del 50 dice esto, mire, dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz con los unos con los otros. O sea que como nosotros somos hijos de Dios y somos la sal de la tierra, tenemos que cultivar, ¿qué, hermano? La paz, el amor, que son los valores del reino, que están acá en el Sermón del Monte. Los valores del reino, hermano, son los que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor ahí en la cita bíblica que tenemos, y vamos a ir rapidito porque el tiempo ya nos avanzó, y dice en el 14, y aquí, hermano, por eso el tema de ahora es, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Un cristiano, hermano,
tiene que ser a donde quiera. Muchas veces, hermano, en mi trabajo, cuando yo llego tempranito, porque yo soy de una de las personas, hermano, de que me gusta estar antes. Y llego a mi trabajo y lo primero, hermano, de encender la maquinaria es arrodillarme ante el Señor. Y le digo, Señor, gracias porque me trajo con bien. Y este día, que sea usted guiando la maquinaria que voy a utilizar y que traiga a los clientes del norte y del sur. Es lo primero. Y mucha gente a veces han llegado y me han hallado hincado. Y quizás dicen, va, este está algo chollado o loco. Pero yo así lo hago siempre. Y a veces han habido veces de que a las personas me ven, porque yo, hermano, a nomás llegar yo me hinco ahí y quizás yo he escuchado que pasa alguien como quizás me ve ahí arrodillado, no entra. Hermano, nosotros, hermanos, tenemos que hacer todo eso. Por eso dice la palabra del Señor, dice ahí dice, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo, imagínense. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. A un cristiano se le nota, hermano. A un cristiano se le nota aún con su forma de expresarse. Porque imagínense, hermano, si nosotros venimos hablando que somos la sal de la tierra y ahora viene diciendo que somos la luz del mundo, ¿cómo nosotros, hermano, podemos alumbrar en una oscuridad? ¿Cómo, hermano? Yo no sé si usted conoce de un animalito que se encuentra más que, bueno, aquí ya no, porque ya casi ya no hay monte, pero en mi pueblo se llama luciérnaga, tiene luz propia. ¿Alguien la conoce? ¿Ya ha escuchado eso? Va, ese, hermano, es un gusanito. Ese gusanito, hermano, en el tiempo de verano, porque ya octubre, noviembre, diciembre, el tiempo fresco, si usted va a los cantones y de repente ve un montón de animalitos que andan alumbrando, estas son las luciérnagas. Tienen su luz propia. Y aunque esté solo una, pero usted, como en la oscuridad, allá en el campo, usted ve esa luz. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser como esa luciérnaga, que nuestra luz esté encendida. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, hermano? Cuando nosotros tengamos esa oración, esa meditación de la palabra del Señor. Moisés dice la palabra del Señor, ahí búsquelo allí, en Éxodo 34, 29, dice la palabra del Señor que él subió al monte y estuvo allá con el Padre, orando, platicando con el Padre. ¿Y qué sucedió cuando bajó? ¿Alguien sabe eso? Dice que su rostro resplandecía. Hermano, eso tenemos que ser nosotros. Todos los días, hermano. Cuando las personas los vean a usted, digan, no, hombre, yo quiero ser como mi hermano, como ese hermano que va al Taber. Si ese todo el tiempo anda alegre, todo el tiempo anda allí invitando a los hermanos, porque la luz tiene que encender en nuestras vidas. Esa luz espiritual tiene que motivar a las demás personas a buscar del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a lograr nosotros? Cuando tengamos una vida de oración y de lectura de la palabra del Señor. Dice allí en Éxodo, me imagino que ya lo tiene, Éxodo 34, 29. Dice la palabra del Señor, dice, aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con quién, hermano, con Dios. Imagínese, hermano, cuando usted lea la palabra del Señor, mi recomendación es que usted se vaya a ese momento, hermano. Yo me imagino, hermano, la multitud cuando vio a Moisés y dice que se cubrían su rostro porque no lo podían ver, porque era tan fuerte la presencia
de Dios en él que no podían estarlo viendo hacia el frente. Imagínense, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros nuestra luz apenas alumbra? Dice él, dice la palabra del Señor allí, dice, su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Cuando nosotros, hermano, tenemos una vida de oración, una vida de la lectura de la palabra del Señor, nuestro rostro, nuestra forma de ser va a ser diferente, hermano. Sí, hermano. Pero cuando nosotros, hermanos, no leemos la palabra del Señor, y yo incluyo también ayunar, hermano. Mira, hermano, el ayuno es tan importante para quebrantar nuestro ego, hermano. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto diferente del ayuno, que pensamos que el ayuno es para doblegar al Señor. No, hermano, es para doblegar nuestro ego, nuestra vida. Y nos dice la alabanza, pues, que mengue nuestra vida y crezca Él. Dice la palabra del Señor, ahí dice, aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 12 tablas del testimonio en las manos, y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando usted y yo, hermano, tengamos una vida de oración, no solo acá en la iglesia, hermano, en su casa. Si en su casa nadie quiere orar, hermano, busque un momento usted solito. Y allí usted solito dígale, Señor, aquí estamos usted y yo. Mi hermana Chilita, hermano, algo que me sorprendía porque me decía, hermano, desde que está en su casita ya solita, y le decía, sacaba su mesa, su cafecito y otra silla. Señor, vamos a desayunar. Imagínense cómo era ella. Y comenzaba, dice, a orarle y a platicar con su padre. Hermano, eso tenemos que hacerlo nosotros todos los días. No solo acá en la iglesia. Si en la casa, hermano, hay momentos que, hermano, le digo, a veces nosotros pasamos hora y media un partido, 90 minutos, la novela no sé cuánto tiempo dura, o los que ven series, pasan viendo series horas y horas. Pero ¿cuánto tenemos un tiempo de meditación con nuestro Señor? Hermanos, la vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa. Usted puede tener algo, pero hermano, si usted, hermano, y yo no tenemos una vida de oración, una vida de lectura de la palabra del Señor, cualquier viento lo va a hacer caer. Y dice la palabra del Señor allí en el 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió Moisés a poner el velo de su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Imagínense, Moisés, hermanos, sabía que su rostro era tan resplandeciente que se puso mejor el velo, que no lo podían ver. Pero ¿cómo, hermano, Moisés logró esto? Estando allá en el monte Sinaí, hablando con su Padre. Y cada día, hermano, nosotros tenemos que hablar con nuestro Padre. Y dice la palabra del Señor ahí en la cita que tenemos, dice allí en el 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. ¿Qué es un almud? Es un cajón. Allá en mi cantón, hermano, allá no había luz en ese tiempo. Ahora sí ya muchos lugares ya hay luz. Pero hermanos, allá, exacto, había, hermano, es cierto, habían candiles, le llaman a eso, le echan gas natural o gasolina, pero era el gas normal, y la luz la ponían, hermano, en un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbrara. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos alumbrando? Estamos en un lugar alto para alumbrar a los demás. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos alumbrando en esa oscuridad?
¿Cuántos de nosotros estamos alumbrando en nuestros hogares, en nuestra familia? Y somos esa luz para ellos. Y por eso dice la palabra del Señor, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El 15, ni se enciende una luz y se pone sobre un almud, sino sobre el candelero. Alumbra a todos los que están en casa. Imagínense, hermano. Le dice el Señor, ustedes tienen que alumbrar en su casa. Y ahora es para nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas. Que las personas, hermanos, en nuestro pasaje, en nuestra casa, en nuestros hermanos, en nuestro trabajo, vean una luz en nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Como Moisés lo hizo. Dice que estuvo allá en el monte Sinaí platicando con Dios, orando. Y dice que su rostro resplandecía, que no lo podían ver. Y dice la palabra del Señor allí, busque allí conmigo Filipenses 2:15. El que lo tenga más rapidito me lo lee. Filipenses 2:12 y 15. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien que...? Dice la palabra del Señor 2. Dice, para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria en el mundo. Imagínense, hermano, nosotros los cristianos tenemos que resplandecer en este mundo, hermano, que solo nosotros los cristianos tenemos que alumbrar cada día. Y por eso dice allí la palabra del Señor, en el 15 dice, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que alumbrar. Así como esa luciérnaga tiene su luz propia. Nosotros, hermano, tenemos al Espíritu Santo que ahí anda con nosotros donde quiera que andemos. Y nosotros tenemos que reflejar el amor del Señor. Y dice la palabra del Señor, hijo de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminaria. Imagínense, hermano, nosotros somos los llamados a resplandecer en medio de todas las personas que no quieren nada con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando las personas vean, hermano, que nosotros somos diferentes, que alumbramos, que tenemos, Señor, que tenemos en nuestra vida en nuestro Señor, la gente van a querer de eso. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, nuestra luz apenas está, no es una luminaria? Amén, poco alumbra. Cada día, hermano, tenemos que buscar alumbrar como una luminaria. Y dice ahí la palabra del Señor en la cita que tenemos, dice en el 15, si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el 16, mire, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Imagínense, hermano. Imagínense cómo termina. Para que las demás personas, cuando vean que nosotros alumbramos, ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Imagínense, hermano. Y dice allí la palabra del Señor en Efesios 5:12. Búsquela ahí conmigo. Efesios 5:12. Y con eso vamos a ir terminando, que el tiempo ya se nos fue. Efesios 5:12 dice la palabra del Señor. Porque vergonzoso es hablar
de ellos hacer en secreto. Efesios 5:8, perdón hermano, perdón. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Imagínense, porque en otro tiempo eras tinieblas. Pero ahora, ¿qué somos, hermano? Somos luz. Y como luz, hermano, tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar, hermano, en medio de las tinieblas. Tenemos que ser la sal de la tierra, la que le damos sabor a la vida cristiana. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, hermano? Primeramente, teniendo una lectura de la palabra, orando cada día, meditando en la palabra del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, logremos eso, nosotros, hermanos, vamos a alumbrar. Le vamos a dar sabor a la vida. Y todas las personas que no conocen de Dios van a querer de ese Dios que tenemos nosotros, que es el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Denle fuerte aplauso al Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, esta mañana a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a poder, Señor, conservar, Señor. Y que seamos, Señor, la luz, Señor, en medio de las tinieblas. Que las personas que no conocen de usted puedan ver, Señor, su rostro en nosotros. Señor, ayúdanos cada día. Sin usted nosotros no podemos lograr, Señor, ser sal y luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poder reflejar su amor, a poder reflejar, Señor, esa paz en medio, Señor, de circunstancias adversas. Gracias, Padre bendito. Y así en esta actitud de oración, para mis hermanos y mis amigos que nos han escuchado, nos han visto, para ustedes es el llamado. ¿Usted quiere ser la sal y la luz del mundo? Lo primero que tiene que hacer es recibirlo en su corazón. Este es el llamado para usted. No deje para mañana lo que puede hacer ahora. El mañana nadie lo sabe. Así que haga conmigo esta breve oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Porque todo se lo pedimos en su bendito nombre. Amén y amén. Regálenle un fuerte aplauso al Señor.